Organización del trabajo. Dentro de esto vamos a ver lo que es la política de comunicación, que se trata de unificar un lenguaje, un conjunto de criterios, decisiones y soluciones, así como perspectivas hacia dónde se quiere llegar y por qué, para qué y con quiénes, proyectos, programas, enfoques. Entonces, toda esa estructura que forma parte de la política de comunicación como una forma de unificar es para generar una unidad, una coherencia, unidad de que esté integrado bajo un solo criterio, coherencia de que cada una de las cosas que se vaya haciendo haya una relación y una secuencia, en el sentido de que terminado un proceso pasa al siguiente, terminado este al siguiente, en un proceso evolutivo y una continuidad. Es decir, lo que se llevó al principio es un conjunto de acciones que van de una forma ordenada y organizada para enfocarse en una línea de acciones. Y esa unidad, coherencia, secuencia y continuidad que se genera a través de la unificación de los criterios anteriores evita la ambigüedad, es decir, que un planteamiento tenga un sentido y tenga otro, sino que sea un sentido único. Contradicciones, es decir, que se genere bajo una acción y esta acción es lo contrario de lo que se quiere dentro de la estructura, donde haya dos posturas de planteamientos que estén en pugna. Entonces evita eso también. Y las ideas inconexas, o sea, debe haber una continuidad, una naturalidad, una secuencia de las ideas, una comprensión de la misma. Siguiendo ese proceso, vamos a ver los objetivos de la comunicación. Uno, dar a conocer al personal. ¿Qué cosa? Proyectos, planes, acciones. En la medida que se da a conocer esto al personal, lógicamente este personal entiende cuál es la perspectiva, cuál es el esquema, cuál es la línea a seguir, cuál es la visión, cuál es el propósito, el objetivo, las metas. Una imagen positiva, es decir, plantear todo aquello que permita generar una condición de aceptación y de apoyo, no aquello que sea una condición negativa que provoque más bien una imagen de rechazo. 3. Promoción de participación, en el sentido de hacer que en toda la estructura organizativa esté en constante proceso de comunicación y de toma de decisiones en los lugares que le competen, lógicamente conforme a los mandos. 4. Implicar al personal en objetivos y metas. Entonces así sentirá el compromiso y la comprensión de la importancia de su trabajo dentro de la estructura organizativa. 5. Favorecer al entorno sobre los cambios tecnológicos, comerciales o productivos. Es decir, involucrar en toda la estructura, en todo el personal, en toda la institución o la sociedad hacia la comprensión de estos cambios, la importancia de estos cambios, el planteamiento, la idea y la perspectiva de esos cambios como parte de ese objetivo de comunicación. 6. Construcción con el personal de la visión estratégica, donde la condición de una visión estratégica, de hecho, estrategia es una forma de proyectar y dirigir operaciones, ¿ya?, que hace uso de un conjunto de criterios para encaminar y establecerlo a través de acciones prácticas que son las tácticas. 7. Divulgar acciones. Saber con precisión hacia dónde
hacia dónde se dirige, por qué se dirige, cómo se dirige, bajo qué procedimiento, bajo qué esquema, bajo qué equipos. Y eso evita entonces las confusiones. 8. Centrarse en la fortaleza. Pensar dentro del esquema del FODA, el plan FODA, de la fortaleza, las oportunidades, debilidades y adversidades, centrarse cuáles son las potencialidades dentro de la empresa o de la institución, de la compañía o de la sociedad, de la estructura organizativa, para dar a conocer y utilizarse estos elementos internos que determinan habilidades, destrezas, aptitudes, ya sea en un plano emocional, ya sea en un plano tecnológico, ya sea en un plano operacional, en una cuestión de distribución de funciones, en distribución de operaciones o de mecanismos de divulgación. Todas esas características que son propias internas, que son la parte de la fortaleza, es lo que se debe descentralizarse, ¿ya? Para aprovecharse al máximo cada uno de esos elementos. 9. Explicar objetivos y políticas. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde se quiere caminar? ¿Hacia dónde se quiere llegar? Y lógicamente, ¿en qué meta se quiere concretizar? Así entonces, todos tienen claridad, convicción de lo que piensa y lo que hace. 10. Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal. Esto significa la información que va del alto mando hacia todo el personal, o de una parte del personal o un personal hacia los mandos. Eso es el sentido descendente de la información, de los altos mandos hacia la base, ascendente de la base o una parte de la base hacia los mandos o un mando, y transversal entre mandos. Esto mantiene una uniformidad, un orden, una organización y una estructura bastante funcional, en la que no se duplica acciones, ni se generan contradicciones ni conflictos. 11. Consolidar un estilo de dirección. Es decir, debe de buscarse una identidad de la forma de trabajo, de ejercer esas acciones concretas, de cómo administrar esa organización del trabajo. Herramientas de comunicación. Preliminar, número 1, el teléfono. 2, audiovisual. Interpersonal. Reuniones. La entrevista. Lógicamente el teléfono una vía por dos, pero ahora tecnológicamente se puede tener comunicación por teléfono a través de varias personas, pero eso se verá más adelante. Lo audiovisual pues puede ser formas de videos. Interpersonal entre dos personas, reuniones en conjunto, entrevista, es decir, esto es más específico que lo interpersonal, porque lo interpersonal es algo más espontáneo, pero la entrevista es algo planificado ya con preguntas o digamos puntos de vistas concretos sobre los cuales que establecer un proceso de diálogo entre dos o más personas dentro del esquema de la entrevista. 6. Escrito a mano. Ya esta es otra forma de herramienta de comunicación. Este escrito a mano que pueden ser afiches, hechos a mano como carteles o simplemente un escrito de observaciones específicas. Algo relativamente informal. 7. Tabla de anuncios ya tiene una formalidad, un proceso de escribirse y ser concreto y establecer esta tabla de anuncios a través de un pizarrón. Un correo interno donde hay una vinculación de comunicación entre un conjunto de mandos o mando
para establecer líneas de acción concretas. 9. Circulares, documentos que va en todos los sectores, en toda la estructura organizativa y que es uniforme, que es de vital importancia y de implementación inmediata. Memorias, son ayudas, memorias, es en base a las reuniones que han habido, entonces, ¿cuáles son los puntos torales de establecimiento en términos de objetivos, en términos de meta, en términos de acciones concretas, en términos de metodología de trabajo? Entonces, la ayuda a memoria es una síntesis de las reuniones. 11. Manual. Un manual de operaciones o de funciones. Es decir, ante una situación repetitiva se establecen líneas de acciones de manera escrita, de manera que si hay algún sector de la institucionalidad que hay alguna duda, se va al manual, revisa cuál es el procedimiento a seguir y entonces sigue ese procedimiento que ya está esquematizado, dado que es un proceso de repetición que no requiere que alguien le esté comunicando, dado que ya está escrito. 12. Un resumen de prensa sobre las acciones y las actividades. Revista física y revista digital. Ya es algo más planificado, más estético, con un sentido más publicitario y un sentido tanto para adentro o para afuera o combinados. 14. El Internet, que es el esquema actualizado, y dentro del Internet, lógicamente, los emails, que son la forma más primitiva de comunicación dentro del Internet. WhatsApp, que es lo más común, lo más fácil de ejercer y que en la actualidad de pandemia es lo más común que se está haciendo, la vía Zoom, las videoconferencias y todo esto, email, WhatsApp, Zoom, videoconferencias, toda esta estructura va dirigido a establecerse a través de portal de empleados, portal de ejecutivos, portal de mandos. Y lógicamente en algunos momentos hay portales de comunicación general donde los incluye todas estas tres líneas o entre dos o más líneas. Podría ser portal de empleados junto con portal de ejecutivo, formar una estructura diferente. Lo que forma mandos y ejecutivo, otro portal. Eso dependerá de las circunstancias y características del tipo de comunicación que se requiere, conforme a la política de la comunicación. Y con eso entonces concretizamos este aspecto de la organización del trabajo relacionado con la comunicación.